textual, pero sí un poco para que vayan teniendo en cuenta cómo pueden ser sus preguntas de manera general y desagregada, donde dentro de, como dice allí, del problema que nosotros vamos a investigar, nuestro tema, está inserto en algo más grande, en algo más macro, en un conjunto de problemas, y es por eso que nosotros vamos a seleccionar y desagregar. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, de toda la realidad que yo estoy viendo, si yo quiero estudiar, por ejemplo, pienso, ¿no? El cierre de comercios producto de la pandemia. Bueno, y ahí lo podemos desagregar a el cierre de comercios producto de la pandemia en el centro de Puerto Tirol, en el centro de Fontana, por ejemplo, por pensar. Y ahí, en base a esta delimitación del problema, nosotros vamos haciendo algunas preguntas. Bueno, ¿qué vamos a conocer? ¿Cómo afectó la pandemia al cierre de los comercios? ¿Qué ayudas tuvieron o no? ¿Cómo fue el comportamiento de la clientela durante esta etapa? ¿No? Esas serían, pensando en voz alta, algunas preguntas. Y así ustedes tienen que ir haciendo con el tema y las preguntas que formulen. Como dice allí, son de carácter provisorio, no son absolutas, ya saben que nada lo es en ciencias sociales. Lo ideal sería que nosotros formulemos las preguntas de investigación y sigamos con las mismas hasta que terminemos el proyecto, ¿no? Puede llegar a pasar de que sea necesario modificarlas, lo ideal sería hacerlo cuanto antes, al menos pensando en cuando ustedes vayan a elaborar el marco teórico, a lo mejor ahí, por la búsqueda bibliográfica que hacen, porque hay demasiado, porque no hay, pueden pasar algunas problemáticas que vamos a ir viendo, sea necesario modificar las preguntas, pero bueno, más de eso no. Lo ideal sería tener bien en claro ya desde el inicio y trabajar sobre las mismas. Pero bueno. Fíjense que también esto van a ir variando según lo que ustedes estudien, según la variable que vayan a estudiar. Según estamos hablando de una persona o una sociedad, un barrio, un grupo, probablemente nosotros dudo que alguien puede pasar, pero lo ideal sería que estudiemos un grupo de personas, le hace barrio, ciudad, familia, por pensar. Y por último, según el tipo de conocimiento que vamos a producir. En este caso, nosotros, por lo general, vamos a hacer una descripción y o explicación, pero bueno, pueden ser de diferentes formas, como dice acá, cantidad, características, semejanzas, relación, etc. Bien. Entonces, hasta acá con la presentación, un poco para comentarles de qué iba esto, de qué son las preguntas. Vuelvo a insistir y voy a seguir insistiendo con esta idea de que no se preocupen, nosotros vamos a volver a retomar y a discutir en clase estas cuestiones. Ahora sí, lo que les quiero mostrar es, por un lado, bueno, como ya saben, siempre va a estar el módulo, en este caso el tema es las preguntas de investigación que vamos a ir elaborando. Núcleo central de este proceso. Acá están presentados los textos que vamos a utilizar. Son 3. No se asusten, yo les voy dando siempre la bibliografía más apropiada, más acotada. No pretendo que ahora se pongan a leer ya esta semana de mis exámenes, pero sí cuando termine, cuando pase esta etapa, sí de que vayan abordando la bibliografía, porque bueno, es necesario tener una base teórica. Mi idea es por ahí siempre subir a la bibliografía antes de las clases y que ustedes tengan estos textos, así podemos trabajar en clase, leerlos, trabajar en grupo, ¿no? Para que la clase no sea un monólogo y que podamos también dialogar. El texto por ahí que más me interesa que lean es este, Borsotti, capítulo 4, las preguntas y los objetivos y las hipótesis. Nosotros únicamente vamos a enfocarnos en las preguntas. Fíjense cómo él va definiendo cómo se formula una pregunta, qué tiene que tener. Como les digo, no se vayan tampoco a romper la cabeza y a preocupar y a
fijarse si las preguntas que ustedes hacen cumplen con absolutamente todos estos pasos. O sea, esto es para orientarlos, para que tengan una base de la importancia de las preguntas, para que le den algunas ideas, pero no significa que tenga que cumplir absolutamente con todas ellas, sino que, fíjense cómo acá va tirando algunos ejemplos de cómo pueden ser las preguntas, ¿no? Así que este texto es muy interesante que lo lean. Después, este texto de Hernández Sampieri, es otro autor que vamos a ver bastante. Él lo agregué más que nada porque me tiene ejemplos muy interesantes, el que mayores ejemplos tiene a la hora de pensar en preguntas. Fíjense que acá arrancaría cuando empieza a hablar de las preguntas de investigación, cómo hacerlas, cómo ir delimitándolas. Y fíjense que solamente tiene una página de teoría y después empieza con los ejemplos. Da ejemplos también bastante particulares, pero yo creo que les va a servir, va a ser muy útil que ustedes puedan leer estos ejemplos como para ir viendo cómo se parte desde lo general a lo particular, cómo se va delimitando un tema y cómo se van formulando preguntas en base a este recorte que yo, investigador, hago, ¿no? Así que bueno, me parece que este va a ser muy importante. Y también otro que tenemos es el de Flick, que también, al igual que el texto de Borsotti, nos da una definición teórica de qué son las preguntas. Fíjense, hacer preguntas del tamaño deseado. Fíjense que en los tres textos se repite lo mismo, ¿no? Esta idea de acotar y delimitar bien el objeto del estudio y del interés, ¿no? Así que bueno. Estos son los textos que vamos a utilizar. Yo obviamente se los voy a subir a la plataforma y después espero que ustedes los tengan cuando regresemos a clases. Así que bueno, planteada esta clase breve sobre las preguntas, ya saben que no vamos a hacer ninguna actividad para entregar, pero mi pedido es el mismo de la semana pasada. Que por favor, en algún tiempito que tengan, piensen en algunas preguntas. Primero en el tema, en seleccionar un tema más o menos, delimitarlo un poco, así sea de manera mental o tener un borrador